Bien, vamos a trabajar algunos ejercicios de la página 21. Recuerden que ya estamos en el libro de cálculo, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar con esta parte, que es perdón, que es la evaluación, ¿vale? Vamos a resolver un ejercicio con contexto y el resto de ejercicios que son más genéricos, ¿vale? Ok, entonces espérenme un segundo, estoy preparando esto, ya, casi aquí estoy. Ahora sí, estamos en la página, ¿qué dijimos? 21. A ver, vamos a resolver el ejercicio 16 de la página 21, ejercicio 16. Y dice, un globo esférico con radio de R centímetros tiene un volumen de 4/3 de pi por radio al cubo. Encuentre la función que representa la cantidad de aire necesaria para inflar el globo de un radio de R centímetros a un radio de R más 1 centímetros. Es decir, tenemos la función B de R, es decir, el volumen que depende del radio, que es 4/3 de pi por radio al cubo. Y queremos ver qué pasa cuando R, ¿sale? Cambiamos R o sustituimos R por R más 1. ¿Cómo le afecta eso a esta función? ¿Sale? Eso estaríamos evaluando la función P en R más 1. Y eso significa que cada vez que encontremos R vamos a poner R más 1, ¿de acuerdo? Esa es la intención de esta evaluación. Entonces, sería 4/3 de pi por R más 1 al cubo. Y ahí se terminó el ejercicio de sustitución con respecto de funciones, ¿vale? Lo que estamos haciendo es trabajar con la regla de correspondencia, ¿de acuerdo? Para manipularla. Luego entonces, lo que seguiría, si acaso, sería desarrollar la parte algebraica de este lado, pero eso ya no es parte de cálculo, ¿de acuerdo? Eso ya es parte del álgebra que deben de conocer. Hay que desarrollar ese binomio al cubo, que en principio pues ya lo manejan bastante bien, que sería 4/3 de pi por es el cubo del primero, más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo, ¿de acuerdo? Que 1 al cubo es 1. Y si quieren hacer los productos, pues esto les daría 4/3 de pi por radio al cubo, más 4 pi r cuadrada, más 4 pi r, más 4/3 de pi. Y aquí lo que trata de hacer el texto es resaltar que la diferencia de una unidad, ¿sale? En el radio del globo provoca que todo este término se expanda, ¿de acuerdo? ¿Sale? S más 1, si se dan cuenta, el volumen el volumen del globo, ¿sale? De un radio R es esto. Bueno, pues el que aumente en una unidad hace que en toda esta expresión aumente el radio, ¿de acuerdo? Perdón, el volumen, ¿sale? Y aquí la parte importante es que si esto es R y aparece aquí, pues lo que pongamos acá lo vamos a poner en el lugar donde estaba R, ¿de acuerdo? Ahora, no importa la expresión. La pudimos haber tenido, ¿qué tal si nos dicen, pues R va a ser ¿qué será? Una carita feliz. Vale, ahí está. Entonces, B de carita feliz hubiera sido 4/3 de pi por la carita feliz al cubo. No sé, sustituimos lo que se tenga que sustituir. Por eso es una regla de correspondencia, porque se sustituye según lo que nos indiquen, ¿de acuerdo? ¿Más o menos dudas con eso? No, profe. Ok, pues hagamos.
Hagamos otro. Ahora sí, pasemos al 28, que es un ejercicio más tradicional, ¿de acuerdo? En el cual en el ejercicio 28, seguimos en la misma página, ejercicio 28, nos dice que tenemos la función f de x igual a x al cubo y nos piden calcular la expresión, ¿de acuerdo? ¿Vale? Nos piden calcular la expresión f de a más h menos f de a sobre h, ¿de acuerdo? Ok, entonces partimos de esta función y de esta expresión y lo que tenemos que hacer es calcular esto y simplificarlo lo más posible. Bueno, pues ataquemos elemento a elemento, ¿de acuerdo? Empecemos por el más sencillo, que es f de a. Eso significa que en lugar de x vamos a poner a cada vez que aparezca x. Entonces, f de a es a al cubo, porque en lugar de x pusimos a. Vamos con la segunda expresión. La segunda expresión es f de a más h. Es decir, en lugar de poner x, vamos a poner a más h. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería f de a más h, sería a más h al cubo. Y podemos dejarlo así, ¿de acuerdo? ¿Sale? No tenemos ningún problema. Entonces, la expresión f de a más h menos f de a entre h, ¿sale? Se transforma en a más h al cubo, porque esto lo calculamos aquí, ¿vale? Menos a al cubo, porque esta expresión la calculamos acá, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, estoy copiando y pegando. Y por último, el entre h, que pues no tiene nada que hacer ahí, ¿de acuerdo? Es feliz en su vida. Este tipo de expresiones son importantes cuando se van a calcular derivadas a través de límites, porque van a aparecer, ¿de acuerdo? En algún momento las vamos a tener que revisar, ¿vale? De aquí lo que nos pide el texto, pues, es simplificar la expresión. Y eso significa que pues, vamos a tener que desarrollar el álgebra en la única parte donde podemos hacer álgebra. Y hay que desarrollar ese binomio al cubo. Y bueno, debemos de saber cómo debemos de expandir binomios al cubo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la forma correcta en la que se expanden? Y esto es el cubo del primero más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo. Ya, con eso terminamos de hacer la expansión y el resto pues simplemente se transcribe menos a al cubo sobre h. Esa parte de azul no le hicimos absolutamente nada. Lo que sigue es revisar qué se puede cancelar. En este caso se cancela este a al cubo con este a al cubo, quedándonos la expresión 3a cuadrada h más 3a h cuadrada más h cúbica, ¿de acuerdo? Todo eso entre, todo eso entre h. La parte de arriba logramos observar que todo tiene h. Entonces vamos a factorizar el h que está en estos elementos, quedándonos h por 3a cuadrada más 3ah más h cuadrada, todo esto entre h, ¿sale? Esto se cancela y nos queda finalmente 3a cuadrada más 3ah más h cuadrada. ¿Por qué damos tantos rodeos? El término de sustitución pues, se terminó aquí, ¿sale? Ahí acabamos.
El problema es que el ejercicio nos pide simplificar la respuesta. Por eso es que tuvimos que hacer tantas cosas, ¿de acuerdo? No es porque quisiéramos probar nuestra álgebra y demás. En realidad, van a descubrir con el paso del tiempo en la materia que los problemas con cálculo no son realmente problemas con cálculo, son problemas que tienen y que vienen arrastrando de álgebra, de geometría, de trigonometría, geometría analítica, pero difícilmente es culpa del cálculo, ¿de acuerdo? Es por los antecedentes. En este ejercicio fue mucha álgebra. De hecho, aquí terminamos la parte de hacer la sustitución. De aquí en adelante, todo esto, desarrollo, la expansión del binomio al cubo, la factorización y la eliminación, eso es álgebra. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay que tener, pero bien puesta el álgebra, ¿de acuerdo? ¿Dudas con esto? No, profe. Ok, vamos a ver qué más hay por aquí. Ok, bueno, pues estas son evaluaciones. A ver, encuentra el dominio de cada una de las funciones siguientes. Me parece perfecto. Seguimos en la página 21. Entonces ahora vamos, página 21, ejercicio 32. ¿De acuerdo? Y tenemos la función f de x igual a 2x al cubo menos 5 sobre x cuadrada más x menos 6. Sale. Nos piden calcular el dominio. Bueno, les hagamos un antecedente sobre el dominio. El dominio, ¿sale? Si tenemos una función que va que crea relaciones en este sentido, ¿sale? Toma sus valores en el dominio y los relaciona con un elemento del contradominio, del rango, ¿de acuerdo? La regla de función nos dice que todo elemento del dominio tiene un único elemento en el contradominio, ¿de acuerdo? Es decir, F relaciona los elementos del dominio con elementos del contradominio o del rango. Esa relación debe ser única, pero aquí la parte que nos interesa a nosotros, por lo cual investigamos dominio, es que todos los elementos del dominio deben de estar relacionados. Si hay algún elemento que no puede estar relacionado o que no puede relacionarse, se saca del dominio. ¿Sale? Una cosa interesante es que en general, para el tipo de funciones que vamos a estar trabajando con reglas de correspondencia, el dominio es de igual al conjunto de los números reales. Por eso es que los definimos, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí existen excepciones. Y esas excepciones se presentan casi siempre en 4 formas, ¿de acuerdo? En aquellas que son divisiones, ¿de acuerdo? En raíces, en logaritmos, ¿sale? Son los lugares donde se presentan problemas de dominio. En las divisiones, ¿cuál es el problema? El problema es aquí el problema es la división entre cero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando se nos presenta una división? En divisiones tenemos que quitar los valores donde lo de abajo
sea 0. ¿Por qué tenemos que quitar los valores donde lo de abajo sea 0? Porque no podemos dividir entre 0. ¿De acuerdo? Ese es el problema con la división. Entonces, esos elementos no deben de pertenecer al dominio. ¿Vale? Por lo cual, cuando veamos una división, lo que tenemos que hacer es ver cuándo lo de abajo se hace 0 para quitar esos valores del dominio. Entonces, ¿cómo comenzaríamos en este ejercicio? En el 32, ¿qué es lo que haríamos? Igualarlo de abajo a 0 para ver cuáles son los números que se tienen que quitar. Exactamente. Tomamos la parte de abajo, que es la única que nos interesa. La de arriba no nos importa porque pues, no tiene ni divisiones, ni raíces, ni logaritmos. Por eso es que no nos interesa. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el dominio de la parte de arriba? Pues son todos los reales. Entonces tenemos que investigar cuáles son los valores que sí puedo sustituir abajo. Y en este caso lo que tengo que hacer es pues investigar dónde lo de abajo se hace 0. Y agarramos y decimos, bueno, pues x cuadrada más x menos 6. Lo igualamos a 0 para saber cuándo se hace 0. Y eso se resuelve factorizando, por ejemplo. X, el primero lleva más por menos, menos, el segundo lleva menos. Dos números que multiplicados nos den 6 y restados por ser signos diferentes nos den 1. 3 y 2. 3 y 2, perfecto. Entonces, las soluciones de esta ecuación son x1 igual a menos 3 y x2 igual a 2. ¿De acuerdo? Entonces, pues estos son los dos valores que no puede tomar x. Si x vale 2, ¿sale? Sería 2 al cuadrado más 2 menos 6. Lo de abajo sería 0. Y arriba no me importa el valor. Arriba sería 16 menos 5, sería 11 sobre 0. Pero esa división no tiene sentido. Por lo tanto, el 2 no puede estar en el dominio. Lo mismo ocurre con el menos 3. Si evalúan en la parte de arriba, nos va a dar 54 menos 59 entre 0. Y menos 59 entre 0 tampoco tiene sentido. Por lo tanto, lo que decimos es, la conclusión a la que llegamos es, pero con otro color, aquí está. El dominio de la función f, ¿sale? ¿A qué es igual? Pues son todos los números reales, todos. La parte de arriba no tiene problemas, la parte de abajo solamente tiene problemas en 2 puntos. No en intervalos, porque a veces pensamos que debería ser un intervalo. No, en el caso de dominio son puntos, son valores particulares, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son esos valores particulares? El menos 3 y el 2. Si se dan cuenta, no son ni paréntesis ni corchetes, son llaves. Las llaves nos indican que quitamos elementos en particular, ¿de acuerdo? Quitamos el menos 3 y el 2 ¿de quién? De los reales. Es decir, esto se lee, son todos los números reales quitándole el menos 3 y el 2, ¿de acuerdo? Y esta sería la respuesta y palomita porque estamos bien. ¿Más o menos? Sí, ¿Dudas con profe. esto? Sí. Entonces, esta cosa es muy importante que la recuerde. ¿Qué pasa en las divisiones? Pues en las divisiones tenemos que quitar los valores donde lo de abajo se hace 0. ¿Cómo lo hacemos? Pues agarramos la parte de abajo y le decimos, oye, ¿cuándo te hace 0? Que es básicamente cuando lo igualamos a 0. ¿De acuerdo? Ok. 34. Vamos con el 34. El ejercicio 34 nos dice, bueno, g de t es 3 menos t menos raíz de 2 más t. Ok, aquí tenemos raíces. Tal. ¿Qué sucede en las raíces? Aquí las raíces debemos de tener cuidado con las de índice par, ¿de acuerdo? Nada más con las de índice par. ¿Por qué con las de índice par?
porque las raíces de índice par quedamos que nos formaban las raíces de valores negativos, ¿sale? No tenían sentido dentro de los reales. Tiene sentido dentro de los complejos, pero no dentro de los reales. Entonces, en las raíces de índice par tenemos que hacer lo siguiente. En raíces de índice par, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo de dentro mayor o igual que 0. Sí podemos sacar la raíz cuadrada de 0, es 0. Pero no podemos hacer raíces cuadradas de números negativos. Entonces, en este caso, y en este caso es muy interesante porque no tenemos que analizar una parte, tenemos que analizar dos raíces, ¿de acuerdo? ¿Vale? En la primera, ataquemos esta. Tomamos lo que está dentro de la raíz y decimos, bueno, 3 menos t tiene que ser mayor o igual que 0. Y vamos a resolverlo, ¿de acuerdo? Ok, aquí nos daría menos t mayor o igual que menos 3. Y multiplicando todo por menos 1, ¿sale? Esto nos daría t y nos daría 3, pero como multiplicamos por un número negativo, ya sabemos que nos cambia el sentido de la desigualdad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tendríamos el 3 y nos dice que la solución de esta desigualdad es pues todos los valores menores que 3. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, en esta parte, yo solamente puedo evaluar valores menores que 3. Es decir, para esta raíz, su solución o su dominio estaría en menos infinito, por el tipo de desigualdad 3. Pero aquí tengo una segunda expresión o una segunda función, ¿de acuerdo? O un segundo pedazo, ¿vale? Y ese tiene sus propias reglas de dominio. ¿Cuál es la regla de dominio de esta segunda parte? Sería 2 más t mayor o igual que 0, porque al estar dentro, al ser una raíz, pues tengo que agarrar lo que está dentro de la raíz y hacerlo mayor o igual que 0. Y eso le daría t mayor o igual que menos 2. Entonces, por aquí anda el menos 2 y los mayores iguales son todos estos. ¿De acuerdo? Entonces, la solución de esta, o los valores que pueden ser sustituidos en esta raíz, ¿sale? Tiene que ser los que van de menos 2 hasta infinito. Si nada más estuviera la raíz que estamos señalando en moradito, pues nosotros podríamos sustituir cualquier valor, ¿de acuerdo? Cualquier valor que estuviera entre menos infinito y 3, ¿vale? Ahora, si nada más tuviéramos esta raíz, pues podríamos sustituir cualquier valor que estuviera entre menos 2 e infinito, ¿vale? El detalle es que pues las tenemos las dos al mismo tiempo. Entonces, hay valores que puedo sustituir aquí, pero que no puedo sustituir acá. Y hay valores que puedo sustituir en esta parte, pero que no puedo sustituir acá. Entonces, tengo que ver qué valores puedo sustituir en ambos al mismo tiempo. Dentro de conjunto se vería como una intersección. Nosotros aquí dentro del diagrama que estamos haciendo, tendríamos que ver dónde se cumplen al mismo tiempo. ¿Y en qué intervalos se cumplen al mismo tiempo? De menos 2 a 3. De menos 2 a 3. ¿Sale? Cuando tengamos que hacer el análisis del dominio de una función y podamos separarlo en pedazos, entonces lo que vamos a hacer es analizar dónde se cumplen al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Y en este caso, el dominio de esta función g serían los valores que van desde menos 2 a 3.
No puedo sustituir valores más grandes que 3 porque no tendrían sentido en este lado. Y no puedo sustituir valores más pequeños que menos 2 porque no tendrían sentido en este lado. ¿De acuerdo? ¿Más o menos? Sí, pero Ok. Luego, aquí lo que tenemos es qué sucede con el dominio cuando tenemos divisiones y cuando tenemos raíces, ¿de acuerdo? En las raíces de índice par tenemos que hacer que lo dentro sea mayor o igual que 0. ¿Sale? Entonces, pues esa es la forma en la que buscamos dominios dentro de las funciones. Nos faltan los logaritmos, pero en esta sección no viene la parte de logaritmos. Encuentre el dominio y rango. Simplemente es ver cómo se comportan. ¿Qué más? Ah, esto es interesante. Dice, evalúe la función en -3, 0 y 2 para la función definida por partes. Luego trace la gráfica de la función. Hagamos ese ejercicio rápido. Trabajemos con el ejercicio 42. Seguimos en la página 21. Esto es f de x igual a 3 menos 1 medio de x. Si x es menor que 2. Y 2x menos 5 si x es mayor o igual que 2. Y nos pide evaluar en f en -3, en f en 0 y f en 2. Ok, bien. Ahí luego hay que trazar la gráfica. Bueno, pues eso lo haremos un día de estos. Ok. De aquí, lo que debemos entender es que si nosotros trazamos una recta, el punto de encuentros está en el 2. Entonces, por aquí tendríamos que poner el 2. Y lo que nos está diciendo es que para valores menores que 2, ¿vale? Para valores menores que 2, que serían estos, nosotros que tenemos que sustituir en la expresión de arriba en 3 menos 1 medio de x. ¿De acuerdo? Pero esto es valores menores estrictos que 2. Para valores mayores que 2, mayores o iguales que 2, tenemos que sustituir en 2x menos 5, es decir, en este pedazo. ¿Cuáles son los valores que tengo que sustituir? Bueno, el -3. El -3, f de -3. Ah, ok, ¿dónde queda el -3? El -3 queda por aquí. Ah, pues tengo que sustituir en esta expresión. ¿Vale? Entonces sería 3 menos 1 medio por -3. Y esto nos daría 3 más 3 medios. Y esto, poniéndolo en medios, pues serían como 6 más 3 serían 9 medios. O pueden escribir o pueden escribir 4.5, por ejemplo. Cualquiera de estas cosas es equivalente. Pero ¿dónde sustituimos? Pues tenemos que ver en qué pedazo cae. ¿De acuerdo? El 0. El 0 está por aquí. Ah, pues f de 0 tiene que ser sustituida también en esta expresión. En 3 menos 1 medio por 0 y esto nos da 3. Ya, ese ya está. Y el último. ¿Qué color no tengo? Ah, este. Yo ya lo había utilizado. Tal vez este. Ok. El 2. ¿El 2 en cuál queda? ¿En el azul o en el amarillo? En el amarillo. En el amarillo. En el amarillo. De hecho, está en el límite del amarillo, pero pertenece al amarillo. Entonces tengo que evaluar en esta expresión porque aquí está el 2. Y entonces sería f de 2. Sería 2 por 2 menos 5. Y esto nos daría 4 menos 5. Y esto es menos 1. Observemos que nada más se trata de localizar dónde están los valores.
Y eso es todo para una evaluación de una función definida por pedacitos. ¿Vale? ¿Más o menos dudas? No. Perfecto. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí.